Lo más importante en la vida. Un cuento sobre los cuidados al árbol de la vida. Tenemos un árbol joven plantado en nuestra calle, junto a nuestra casa. Cuando lo miro pienso, debes crecer alto y fuerte para que todos disfruten tu sombra. Todos los días tomo un balde, lo lleno con agua, lo llevo afuera y riego el árbol. Un día, que me hallaba ocupado regando el árbol, se me acercó un pequeño. ¿Qué estás haciendo?, me preguntó. Le expliqué que estaba ayudando al árbol a crecer. Pero no estás regando el árbol, estás regando la tierra, exclamó el pequeño sorprendido. Si quieres que el árbol beba, deberías vaciar el agua encima de él. Para que el árbol crezca, necesito dar agua a las raíces, le contesté. Pero ni siquiera puedes verlas. Es correcto, las raíces están escondidas en la tierra, pero yo sé que se encuentran allí. Vierto el agua en la tierra para que el agua llegue hasta las raíces. Si cuidamos de las raíces, nuestro árbol va a crecer grande y fuerte, y entonces los que vivimos en la calle vamos a disfrutar de su sombra. El niñito no estaba convencido. ¿Pero cómo sabes que las raíces están en la tierra? Yo ni siquiera puedo verlas. Pero si lo que me dices es cierto, entonces se trata de la parte más importante del árbol. Existen libros muy sabios que nos hablan de este hecho, le contesté. Mientras el pequeño se alejaba reflexionando en lo que acababa de escuchar, se me ocurrió algo muy interesante. ¿Y si yo estuviera hecho de la misma forma? ¿No será que lo más importante de mi vida se encuentra oculto? ¿Como las raíces de este árbol? Cuando regresé a la casa, fui directo con mi abuelo. Él me escuchó y sonrió. Tienes razón. En un principio no podemos ver qué es lo más importante en nuestra vida. Pero existen sabios que nos hablan de ello. Se llaman cabalistas. Y en sus libros nos explican cómo debemos cuidar las raíces de nuestra vida para que podamos crecer apropiadamente. Reflexioné mucho sobre lo que él me había dicho. Después hice un dibujo y se lo regalé a mi abuelo. Ayudando al árbol a crecer. Pero no estás regando el árbol, estás regando la tierra, exclamó el pequeño sorprendido. Si quieres que el árbol beba, deberías vaciar el agua encima de él. Para que el árbol crezca, necesito dar agua a las raíces, le contesté. Pero ni siquiera puedes verlas. Es correcto, las raíces están escondidas en la tierra, pero yo sé que se encuentran allí. Vierto el agua en la tierra para que el agua llegue hasta las raíces. Si cuidamos de las raíces, nuestro árbol va a crecer grande y fuerte, y entonces los que vivimos en la calle vamos a disfrutar de su sombra. El niñito no estaba convencido. ¿Pero cómo sabes que las raíces están en la tierra? Yo ni siquiera puedo verlas. Pero si lo que me dices es cierto, entonces se trata de la parte más importante del árbol. Existen libros muy sabios que nos hablan de este hecho, le contesté. Mientras el pequeño se alejaba reflexionando en lo que acababa de escuchar, se me ocurrió algo muy interesante. ¿Y si yo estuviera hecho de la misma forma? ¿No será que lo más importante de mi vida se encuentra oculto? ¿Como las raíces de este árbol? Cuando regresé a la casa, fui directo con mi abuelo. Él me escuchó y sonrió. Tienes razón. En un principio no podemos ver qué es lo más importante en nuestra vida. Pero existen sabios que nos hablan de ello. Se llaman cabalistas, y en sus libros nos explican cómo debemos cuidar las raíces de nuestra vida para que podamos crecer apropiadamente. Reflexioné mucho sobre lo que él me había dicho. Después hice un dibujo y se lo regalé a mi abuelo. Sé que se encuentran allí. Vierto el agua en la tierra para que el agua llegue hasta las raíces. Si cuidamos de las raíces, nuestro árbol va a crecer grande y fuerte, y entonces los que vivimos en la calle vamos a disfrutar de su sombra. El niñito no estaba convencido. ¿Pero cómo sabes que las raíces están en la tierra? Yo ni siquiera puedo verlas. Pero si lo que me dices es cierto, entonces se trata de la parte más importante del árbol. Existen libros muy sabios que nos hablan de este hecho, le contesté. Mientras el pequeño se alejaba reflexionando en lo que acababa de escuchar, se me ocurrió algo muy interesante. ¿Y si yo estuviera hecho de la misma forma? ¿No será que lo más importante de mi vida se encuentra oculto? ¿Como las raíces de este árbol? Cuando regresé a la casa, fui directo con mi abuelo.
Él me escuchó y sonrió. Tienes razón. En un principio no podemos ver qué es lo más importante en nuestra vida, pero existen sabios que nos hablan de ello. Se llaman cabalistas, y en sus libros nos explican cómo debemos cuidar las raíces de nuestra vida para que podamos crecer apropiadamente. Reflexioné mucho sobre lo que él me había dicho. Después hice un dibujo y se lo regalé a mi abuelo. Tierra, yo ni siquiera puedo verla. Pero si lo que me dices es cierto, entonces se trata de la parte más importante del árbol. Existen libros muy sabios que nos hablan de este hecho, le contesté. Mientras el pequeño se alejaba reflexionando en lo que acababa de escuchar, se me ocurrió algo muy interesante. ¿Y si yo estuviera hecho de la misma forma? ¿No será que lo más importante de mi vida se encuentra oculto? ¿Como las raíces de este árbol? Cuando regresé a la casa, fui directo con mi abuelo. Él me escuchó y sonrió. Tienes razón. En un principio no podemos ver qué es lo más importante en nuestra vida, pero existen sabios que nos hablan de ello. Se llaman cabalistas, y en sus libros nos explican cómo debemos cuidar las raíces de nuestra vida para que podamos crecer apropiadamente. Reflexioné mucho sobre lo que él me había dicho. Después hice un dibujo y se lo regalé a mi abuelo. Reflexionando en lo que acababa de escuchar, se me ocurrió algo muy interesante. ¿Y si yo estuviera hecho de la misma forma? ¿No será que lo más importante de mi vida se encuentra oculto? ¿Como las raíces de este árbol? Cuando regresé a la casa, fui directo con mi abuelo. Él me escuchó y sonrió. Tienes razón. En un principio no podemos ver qué es lo más importante en nuestra vida, pero existen sabios que nos hablan de ello. Se llaman cabalistas, y en sus libros nos explican cómo debemos cuidar las raíces de nuestra vida para que podamos crecer apropiadamente. Reflexioné mucho sobre lo que él me había dicho. Después hice un dibujo y se lo regalé a mi abuelo. ¿Como las raíces de este árbol? Cuando regresé a la casa, fui directo con mi abuelo. Él me escuchó y sonrió. Tienes razón. En un principio no podemos ver qué es lo más importante en nuestra vida, pero existen sabios que nos hablan de ello. Se llaman cabalistas, y en sus libros nos explican cómo debemos cuidar las raíces de nuestra vida para que podamos crecer apropiadamente. Reflexioné mucho sobre lo que él me había dicho. Después hice un dibujo y se lo regalé a mi abuelo. Tienes razón. En un principio no podemos ver qué es lo más importante en nuestra vida, pero existen sabios que nos hablan de ello. Se llaman cabalistas, y en sus libros nos explican cómo debemos cuidar las raíces de nuestra vida para que podamos crecer apropiadamente. Reflexioné mucho sobre lo que él me había dicho. Después hice un dibujo y se lo regalé a mi abuelo. Hay sabios que nos hablan de ello. Se llaman cabalistas, y en sus libros nos explican cómo debemos cuidar las raíces de nuestra vida para que podamos crecer apropiadamente. Reflexioné mucho sobre lo que él me había dicho. Después hice un dibujo y se lo regalé a mi abuelo. Nos explican cómo debemos cuidar las raíces de nuestra vida para que podamos crecer apropiadamente. Reflexioné mucho sobre lo que él me había dicho. Después hice un dibujo y se lo regalé a mi abuelo, para que podamos crecer apropiadamente. Reflexioné mucho sobre lo que él me había dicho. Después hice un dibujo y se lo regalé a mi abuelo. Reflexioné mucho sobre lo que él me había dicho. Después hice un dibujo y se lo regalé a mi abuelo. Sobre lo que él me había dicho. Después hice un dibujo y se lo regalé a mi abuelo. Después hice un dibujo y se lo regalé a mi abuelo. Hice un dibujo y se lo regalé a mi abuelo. Y se lo regalé a mi abuelo. Regalé a mi abuelo. A mi abuelo.